escuchan? Bueno, Sí, señor. entonces, ok. Entonces vamos a continuar hablando sobre esta aplicación de la integral doble, ¿sí? Que les va a ser útil a ustedes para resolver este ejercicio 3. Listo, el último de este taller. Tiene fecha de entrega el próximo lunes, que es festivo, ¿no? Hasta medianoche. Y que según nuestro cronograma, ¿sí? El próximo martes, es decir, en 7 días, estarían ustedes haciendo el parcial 2, y el 15 de junio, parcial 2, correspondiente al corte 2, que vale 20%. Bien, y que ese parcial va a incluir los temas que ustedes ven aquí en este taller, y son preguntas muy parecidas a estas que aparecen aquí, más lo que alcancemos a ver de integrales triples. Bien, lo que alcancemos a ver hoy y el sábado. Entonces, por eso es importante, pues, trabajar en el taller. Eso es lo que ya he dicho al principio. Bien, nosotros estamos entonces revisando esta sección, se denomina la sección, ahí cerré. Creo que no sé si cerré el libro aquí. Cerré el libro. Bueno, pero no usemos el libro. Esta es la sección, miremos el contenido programático que estamos haciendo hoy. No sé, es que no sé, cerré todo lo de multivariable. Profe, la 14.4 fue la que estábamos viendo de centro de masa. Muy bien, entonces 14.4. Bien, entonces hemos visto que la masa se calcula hallando la integral doble de la función de densidad de la lámina, ¿sí? Donde la lámina define una región R sobre el plano, ¿sí? Y usted integra la función ρ de densidad por un diferencial de x, de y o de y de x, voy a escribir de A, y eso es la masa. Bien, ahorita si ustedes miran en el ítem 2 del taller, aparecen los tales momentos de inercia. Entonces, momento de inercia con respecto al eje X y momento de inercia con respecto al eje Y. ¿Sí? Pero los momentos de inercia, ¿qué son y qué miden? Sería la pregunta. Entonces, los momentos de inercia lo que hacen es medir la resistencia que tiene un objeto a rotar alrededor de un eje, y un eje de rotación, pues. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes piensan en una bailarina de ballet, ¿sí? Las bailarinas de ballet, cuando ellas están rotando, digamos, cuando ellas se paran en puntas, digamos que en ese caso el eje de rotación es su propio cuerpo, ¿no? Este es el eje que vendría aquí así. Entonces, ¿qué sucede? Si la bailarina de ballet extiende los brazos, ella rotaría mucho más despacio que si ella baja los brazos y los coloca pues pegados a su cuerpo. En ese instante comienza a rotar sobre su propio eje a una mayor velocidad, ¿no? No sé si han notado ese fenómeno en las bailarinas de ballet, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ella tenía los brazos extendidos, su momento de inercia creció. ¿Por qué? Porque hay una mayor resistencia a rotar alrededor de su propio eje. Y cuando ella bajó los brazos, su momento de inercia alrededor de ese eje, pues disminuyó. Bien. Entonces, ¿cómo se calculan esos momentos de inercia? Bueno, sus momentos de inercia se calculan así. Es de alguna forma la masa por la distancia al eje de rotación, digamos. Masa por distancia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, piensen en esto. Digamos que ahí, este es el eje X y yo quiero ver qué tan fácil o difícil es rotar, qué tan fácil o difícil es que este pedacito de masa aquí, este cuadradito, rote alrededor de este eje.
del eje X. Bien. Entonces tengo que hallar la masa de este pedacito de objeto, que va a ser, por ejemplo, va a ser ρ de XY como comenzamos la fórmula hace un momento, por de X de Y o de Y de X. Eso me da un diferencial de masa. ¿Sí? Entonces el momento de inercia va a ser la masa de ese objeto por la distancia que hay de ese objeto al eje X. Digamos que este es el eje X. Pero si este punto aquí, si este punto, digamos que aquí escojo un punto representativo de este pequeño objeto, y este punto tiene coordenadas X, Y. ¿Sí? Entonces pueden imaginar que aquí tengo el eje Y también. Si ese punto tiene coordenadas X, Y, entonces eso quiere decir que esa distancia que hay de este punto al eje X es Y, esa altura ahí es Y. ¿Sí? Por lo tanto, la masa que es esta magnitud por Y, eso me daría el momento de inercia de este pedacito de objeto. Bien. Si yo tengo una masa mucho más grande dividida en varios pedacitos, entonces por acá tengo otro pedacito, por acá tengo otro pedacito. Entonces, ¿cuál sería el momento de inercia de todo el objeto completo? Entonces sería simplemente sumar todos sus pequeños momentos de inercia. ¿Sí? Mejor dicho, lo que yo estoy haciendo es hacer una partición de esta placa, de esta lámina, en pedacitos bien pequeños, en cuadraditos. A cada cuadradito le calculo, aquí. Hola, ¿me escuchan ahí? Bueno, entonces tengo una lámina, muchos pedacitos, la divido en varios pedacitos, cuadraditos. A cada cuadradito le calculo su momento de inercia, que es la masa por la distancia. ¿Sí? La distancia que al eje de rotación, en este caso el eje X. Entonces a cada cuadradito le calculo ese momento de inercia. Esa masa se puede escribir como ρ de XY por dx de Y. Y esa distancia es Y. Entonces a la final, el momento de inercia de toda la lámina va a ser la suma de sus pequeños momentos de inercia, que va a ser esta integral doble ρ de Y, pues, por ρ de XY. Y yo quiero dar un poco una idea heurística de cómo se obtiene esta fórmula, ¿no? El libro simplemente las va dando y ya, ¿sí? Pero esto sería, pues, la manera de calcular ese momento de inercia con respecto al eje X, ¿sí? Para dejar de manifiesto que es con respecto al eje X que se calcula ese momento de inercia y se coloca este subíndice, ¿no? Este sería el momento de inercia con respecto al eje Y. Y sería, por analogía, sería esta integral aquí de X. ¿Sí? Es decir, la función de densidad la multiplico por X, por la variable X. Rho de XY por dx de Y. Sí, tenemos esos dos momentos. Yo puedo pensar en otros momentos de inercia, ¿no? Simplemente es que yo establezca un eje de rotación. Si a mí me da la gana de pensar en este eje, yo puedo hablar cuál es el momento de inercia de esta lámina con respecto a este eje azul. Sí, pero los canónicos son el eje X y el eje Y. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esos momentos, permítame, voy a buscar el libro porque ahí podemos avanzar más rápido. Teniendo en cuenta las dos fórmulas, hallar momentos de inercia muy sencillo, es simplemente hacer esa integral, ¿sí? Muy parecida a la anterior, solo que la función de densidad se multiplica ya sea por X o por Y.
Sí, entonces aquí está la parte teórica que les comentaba. Entonces aquí dan como la fórmula inmediatamente y no mucha explicación. Bueno, aquí hay un poquito. Dice, es la medida de la tendencia de la materia a resistirse a cambios en el movimiento de rotación con respecto al eje que hayamos escogido, ¿no? Entonces aquí está la primera fórmula, que es el momento de inercia con respecto a X. Lo multiplico por Y la función ρ. Y aquí el momento de inercia con respecto a Y. Listo. Entonces aquí nos dan un ejemplo. Bien. No sé si este es el primer ejemplo de este tema. Aquí está un poco de explicación de lo que yo hacía en el dibujo, en la pizarra. Y en definitiva, lo importante es que ustedes, es esta fórmula aquí, esta cajita, y momentos y centro de masa de una lámina plana de densidad variable. Bien. Entonces, cuando uno puede calcular estos centros, estos momentos de masa, momentos de inercia, que son los primeros momentos, aparece también otra definición, y que es el centro de masa de una lámina. ¿Listo? Y el centro de masa es una coordenada, es un punto sobre la lámina, es un punto. Tiene estas dos coordenadas, o esta coordenada, mejor dicho. ¿Listo? ¿Cómo podemos pensar el centro de masa? Como para que esa definición tenga un poco más de sentido. Piensen, si quieren, en una circunferencia. Supongan que esta circunferencia tiene densidad constante. La densidad es igual en todas partes. ¿Bien? Entonces, digamos que yo quiero sostener esta lámina, ¿sí?, con densidad constante, es decir, que vale igual en todas partes, sostenerla con un lápiz de un solo punto, ¿no? ¿Cuál sería ese punto? ¿Qué punto escogeríamos? Como su densidad es constante y por la simetría y la geometría de esta circunferencia, ese punto sería, de hecho, aquí, su centro. Bien. Es decir, si miramos esto como en 3 dimensiones, ¿sí?, si yo quisiera sostener esta circunferencia, coloco aquí un lápiz, ¿sí?, y de ahí la puedo sostener. Bien, ese es su centro de masa. Bien, entonces para figuras con una geometría menos generosa que esta, ¿sí?, entonces el centro de masa puede cambiar. Además de eso, si la densidad es variable, también podría moverse su centro de masa de tal modo que no sea exactamente el centro, ¿sí? Por ejemplo, si esta circunferencia tuviese más densidad hacia el lado izquierdo, digamos que por acá hubiese mucha más masa, por aquí poquita masa. Entonces, yo creo que ustedes concuerdan en que el centro de masa ya no sería el centro, sino que digamos que si este es el centro, ya el centro de masa pasaría a estar por acá. O sea que con un lápiz yo puedo sostener esta lámina si me apoyo en este punto, ¿sí?, que está más hacia el lado donde está la mayor cantidad de masa. Bien, o sea, si acá hay más masa, entonces el punto el centro de masa se desplazó un poquito. Bien, porque si lo sigo dejando donde estaba, o perdón, no, si lo sigo dejando en el centro, entonces claramente cuando yo voy a sostener ese disco, se va a caer, pues, porque por acá hay mucha masa, entonces se va a caer. Por eso el centro de masa ya tiene que ser este punto. Bien, entonces toda esa información la captura los momentos de inercia sí, los momentos de inercia, y por eso nos dan esta fórmula. El centro de masa es simplemente el momento de inercia con respecto al eje Y sobre la masa de la lámina más mx sobre m. ¿Listo? Eso es. Entonces, veamos un ejemplo a ver, para entender mejor estas ideas. Este ejercicio
poquito largo. Entonces analicemos este. Dice hallar el centro de masa de la lámina que corresponde a la región parabólica. Entonces aquí está la lámina, miren. Es una parábola que abre hacia abajo, la parte superior pues sería la lámina. Y lo que está en color rosa. Nos dicen que la densidad es proporcional a la distancia entre el punto X, Y al eje X. Bien. Es una forma de decir que la densidad es esta. Que la densidad depende solo de la coordenada Y del punto. Es K por Y. Bien. Entonces nos dicen, halle el centro de masa. Entonces, primero que todo hay que hallar la masa. Bien. Porque el centro de masa usa la masa. ¿Sí? Hay que hallar esa cantidad. Entonces, lo primero sería calcular la integral de esta función ρxy en esa región que me define la lámina. ¿Sí? Por ejemplo, aquí x varía entre menos 2 y 2 y y varía de 0 a esa parábola que está ahí. Esa parábola la describe esta ecuación. Y igual a 4 menos x cuadrado. Entonces, esta es la integral, pues, que me daría la masa. Bien. Es una integral muy sencilla. La integral de k por y por dy es k por y al lado sobre 2. Ese k sobre 2 sale como constante, queda esto. Bien. Y aquí se hacen todas las cuentas. Yo no voy a entrar en estos detalles de las cuentas porque la integral doble es muy sencilla. Tenemos esa masa. Listo. Y aquí vendría como lo nuevo. Y dice, halla el momento de inercia con respecto al eje X. Entonces ese momento de inercia, ¿cómo se encuentra? Simplemente voy a escribir la fórmula de nuevo. Momento de inercia con respecto al eje X es igual a la integral doble en la región que me define la lámina de Y por la función ρ que me da la densidad por el diferencial de yx o de x de y va a adquirir este orden. Entonces vas a aplicar eso. ¿Sí? Entonces por eso aquí quedó. Mire, la integral es la misma que hemos planteado para hallar la masa y los mismos límites de integración, etcétera. ¿Qué es lo único que cambió? Pues que la función ρ de la densidad se multiplicó por y, según dice la fórmula. Eso aquí me da k por y a la 2. La integral de k por y a la 2 es k por y a la 3 sobre 3. Sale este k sobre 3. Y evalúo esto cuando y es 4 menos x a la 2 y resto cuando es 0. Aquí me quedaría 4 menos x a la 2 al cubo, ¿no? Si aplico esa fórmula del binomio, no, del cubo, ¿no? del binomio al cubo, pues, y expando, eso me da esto. Así que es el primero al cubo. 4 al cubo es 64. Menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Entonces, el primero al cuadrado es 16. 16 por 3, 48. Por el segundo, que es aquí a la 2. Entonces, aplico esa fórmula del binomio al cubo. Expando y me da eso. Y luego integro esto en integral de una sola variable, pues integro eso con respecto a x. La integral de 64 es 64x menos 16x a la 3. ¿Por qué? Porque aquí me queda la integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3. Y el 48 lo divido entre 3, da 16. Y lo mismo aquí. La integral de x a la 4 es x a la 5 sobre 5. Y la de x a la 6 es x a la 7 sobre 7. Y evalúo eso en el extremo superior 2 y resto cuando evalúe menos 2. Bien. Aquí puede uno usar calculadora, pues calculadora científica hace eso en 30 segundos, ¿no? Evalúan primero en 2 y luego en menos 2. Y le dio esa cantidad. Listo. Entonces ya encontré el momento de inercia con respecto al eje X. Bien. Entonces, mx sobre m me da, haciendo toda esta división, la masa sobre, perdón, el momento de inercia que acabamos de hallar sobre la masa,
da esto, 16 séptimos. ¿Sí? Y aquí nos dicen, entonces el centro de masa es 0,16 séptimos. Pero ¿cómo se dieron cuenta que esta primera coordenada es 0? Es la pregunta. Pues se dieron cuenta que esa primera coordenada es 0, porque si usted mira, si usted quiere sostener esto con un lápiz, ¿cierto? De tal modo que eso quede en equilibrio, por la simetría de esta lámina y por la simetría de su función de densidad. Miren que lo que está en el lado derecho, mire, aquí está el eje Y, lo que está en el lado derecho y lo que está en el lado izquierdo son lo mismo. Sí, hay simetría con respecto al eje Y. Por lo tanto, todo el mundo tiene que conocer por esa simetría. Voy a intentar dibujarlo aquí. Y por aquí pasa el eje Y. ¿Sí? Entonces, por esa simetría, si yo quiero sostener esto de un punto, claramente yo no puedo poner el lápiz ni aquí ni aquí, porque se me iría para un lado, ¿sí? Porque es como decir, es que este lado pesa lo mismo que este lado, ¿sí? Entonces yo tengo que colocar el lápiz justo aquí en el centro. Tengo que colocarlo justo en el centro. Por lo tanto, en el centro de masa, como el centro de masa tiene dos coordenadas, esta y esta. Entonces, el libro nos dice, en ese caso, el centro de masa, la coordenada X va a tener que ser 0, ¿sí? Y ya la otra coordenada, que es la que acabaron de darnos, es 16 séptimos. ¿Por qué? Porque aquí sí, hacia arriba, la distribución de masa es diferente. Y por acá hay más masa, mucha más, que por acá abajo. Entonces yo ya sé que me tengo que ubicar aquí en el centro, pero tengo que subir un poquito, ubicarme como por aquí, para poder sostener esa lámina de un solo punto, que sería su centro de masa. Veamos si hay un dibujo aquí que nos muestre ese punto. Mírenlo aquí, ¿sí ven? Miren, ese sería el punto de centro de masa. Miren que el punto está sobre el eje Y, por lo que les decía, porque hay simetría con respecto al eje Y en esa gráfica, ¿sí? Pero él se fue hacia arriba, ¿sí? Sobre el eje Y empezó a subir. ¿Subió hacia dónde? Hacia donde hay más masa, hacia esta esquina de acá. Listo, entonces es el centro de masa. Bien, entonces eso es lo que ustedes deben hacer un poco en el ejercicio del taller. Fue una pregunta. Sí, Ahí en ese ejercicio solo hallamos el momento en X, ¿verdad? sí, porque el otro por la simetría concluimos que es 0. Ah, ok. Entonces, o sea, por ese análisis que se hizo, no fue necesario calcularlo, ya que sabíamos que iba a dar 0. Aunque Bueno, uno podría no darse cuenta de nada, pues, y aplicar la fórmula ciegamente, entonces ahí le daría 0. Se daría cuenta que le va a dar 0. ya. Si usted no quiere hacer ese análisis de pensar en eso, etcétera, entonces usted dice, no, pues yo aplico la fórmula y listo. Ahí le daría 0, pero haya podido usted evitar ese desgaste si hubiese hecho el análisis. Pero igual Entonces, aquí también sería en el momento Y también sería igual MY sobre M, ¿verdad? La fórmula. sí, sí, Ah, exacto. listo. Y entonces aquí les queda para que practiquen, mire, que es lo único que les falta para poder hacer el taller, les faltaba, ya pueden practicar con este ejercicio de una vez. Y con eso es el último punto del taller. Perdón. ¿Listo? Entonces, aclarado eso, que fue un poco rápido, pero son cuentas que, o sea, surgen de ahí integrales que ya se manejan. Entonces, no creo que se vea un problema. Ah, no, este no es el cronograma de ustedes.
A ver, voy a buscar el cronograma a ver qué es lo que tenemos que seguir estudiando. Bueno, nosotros habíamos dicho integrales triples, ¿cierto? Hablemos de integrales triples. Un poco sobre eso. Bien. Todos quedo ahí atentos. Si tienen consultas, preguntan en el grupo y yo les ayudaré en la medida de lo que sea posible, pues. Creo que yo envié unas notas, por ejemplo, resolviendo un ejercicio de estos que está aquí, y sobre momentos de inercia y centro de masa. No sé si la envié a ustedes. Podría enviárselas de nuevo o enviarlas si es el caso que no lo hice, para que ustedes vean otro ejemplo con muchos más detalles que yo hice a mano, ¿sí? Y escaneé esas notas y las tengo por ahí. Entonces, eso lo podrían revisar también si quieren. Aunque en el libro hay suficientes ejemplos. Bien, entonces vamos a hablar ahorita sobre este tema que son las integrales triples y aplicaciones. Ah, no, todavía no, simplemente integrales triples primero. Ah, no, aquí sí se llama así. Que es la sección 14.6. Bien. Entonces nosotros vamos a ver que las integrales triples es prácticamente lo mismo que veníamos haciendo como integrales dobles. Es casi lo mismo. Entonces, y veámoslo con un ejemplo. ¿Sí? Pensemos que nosotros cuando tenemos integrales dobles, la región de los límites de integración, la integral doble, ¿no? Tengo la integral doble. Esos límites definían una región de integración en el plano. ¿Recuerdan? Y aparecían numeritos y podían aparecer un par de funciones. Que aparecía la función que yo estaba integrando. Y por acá aparecían los diferenciales, ¿no? De y de x o de x de y. ¿Cierto? El hecho es que estos límites de integración e integrales dobles definían una región en el plano. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en un caso concreto. Supongamos que nos dicen que x varía entre -1 y 1. Y que y varía entre raíz de 1 menos x cuadrado y menos raíz de 1 menos x cuadrado, ¿cierto? No sé si usted les hice un repaso la semana pasada sobre eso. Si supongamos eso. Entonces, ¿qué región es esta del plano? Sencillo, mire. Uno dibuja aquí el eje Y, el eje X. ¿Sí? Ubica esas constantes donde varía X. Por ejemplo, dice X varía de -1 a 1. ¿Y cómo hago para dibujar la variación de Y? Entonces, por un momento uno trata esto acá como un igual y grafica esa función. ¿Sí? Grafica la función y igual a 1 menos x cuadrado. Pero nosotros no sé si ustedes conocen cuál es la gráfica de esta función. Tal vez no la conocemos, pero pueden escribir presente en el chat, los que vinieron pues. Tenemos esta función pues. Entonces, ¿cómo la grafico? No sé, pero nosotros podemos decir que si elevo al cuadrado a los dos lados, el cuadrado y la raíz se cancelan
Y me quedaría algo así como que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Y esta es la ecuación canónica de una circunferencia. Entonces nosotros podríamos decir, no, entonces esa función que queremos graficar es en realidad la parte superior de una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Es decir, que esto que está acá arriba que voy a señalar aquí, lo voy a puntear aquí. Esa parte superior tiene como ecuación que la representa, o como función que la representa, la función y igual a 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Y si yo grafico con el mismo argumento, y igual a menos esa raíz, me daría la parte de abajo. ¿Sí? Y que por lo tanto entonces y está variando desde esta curva al extremo inferior a la del extremo superior. ¿Sí? Para cada x, digamos, usted escoge un x por aquí, esa es la variación que va a tener y. Si usted escoge otro x por acá, y va a variar entre este pedacito y este otro. Y la variación de y depende de x en ese sentido. ¿Listo? Y que en definitiva, estas dos desigualdades que están acá arriba me están definiendo esa circunferencia de radio 1. ¿Sí? Mejor dicho, la circunferencia y su interior. Y todo esto. De aquí a aquí. Bien, entonces si yo planteo una integral con esos límites de integración, estaría integrando en esta región del plano, en esa circunferencia. Listo. Estaría integrando ahí. ¿Y cómo pondría los límites? Fácil, mire. Aquí pondría la variación de x, que es entre dos constantes, que es de menos 1 a 1. Y aquí la variación de y, que sería de menos esa raíz hasta esta raíz superior acá. Sí, esto es como un repaso de las integrales dobles y los límites de integración, etc. Ahora, lo nuevo, ¿qué sería? Lo nuevo sería que nos colocaran aquí la variación de un z. Que nos digan z varía entre raíz de 1 menos x cuadrado menos y cuadrado y 0. Entre 0 y esa raíz. Entonces ahorita ya tenemos una región descrita por medio de tres desigualdades. ¿Sí? Aparece este tercer elemento, la tercera desigualdad aquí. Entonces esto es que aparezca esto, ¿qué implica? ¿Cuál sería la región de integración en este caso? Bueno, el hecho de que aparezca esta variable z ya nos indica que tenemos que, para graficar esta región, tenemos que usar el sistema de tres coordenadas. Porque tenemos que usar el eje X para escribir la variación del eje de X, el eje Y para la variación de Y y el eje Z para la variación de Z. ¿Sí? O sea que esto ya no nos va a dar una región plana, sino que nos va a dar una región sólida. ¿Sí? Una figura en tres dimensiones sólida, en el sentido de que no es solo la superficie, sino también su interior. ¿No? Como aquí no es solo la circunferencia que es el borde, sino también su interior. Entonces, esta tercera desigualdad nos genera esos pequeños cambios. Bien, ya no tenemos una región de integración plana, sino sólida. Entonces, ¿cómo hago yo aquí? Dibujo aquí el eje Z, eje X y eje Y. Y voy a tratar de dibujar esta región con esas tres desigualdades. Listo. Coloco aquí X, Y y Z.
Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que estas primeras dos desigualdades me dan un disco, ¿sí? De radio 1. Lo acabamos de hacer. Estas primeras dos de aquí. Entonces, ubiquemos ese disco en este sistema de 3 dimensiones. ¿Sí? Ese disco está sobre el plano XY. ¿Sí? De radio 1. Bien. Ahora, ¿cómo grafico esta tercera desigualdad? Pues miren que la variación de z depende tanto de x como de y. ¿Sí notan? Con esta raíz. Depende tanto de x como de y. Entonces, supongamos, analicemos qué es lo que está sucediendo. Supongamos que yo escojo un punto aquí, digamos, este puntico, en el plano XY, sí, está sobre el plano, en el piso, pues, y dentro de la circunferencia de radio 1, ¿sí? Este puntico va a tener dos coordenadas, ¿sí? X, Y. ¿Sí? Piensen en cualquier par de coordenadas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo evalúo ese X y ese Y aquí, concretos que me hayan dado y saco la raíz, eso me va a decir que Z se va a poder mover entre 0 y el valor numérico que me haya dado aquí. Entonces Z va a tener un margen para moverse. Cuando estoy en este punto, ¿no? Digamos que se puede mover hasta aquí. ¿Listo? Entonces Z va a variar desde 0 hasta ahí. Si yo escojo otro punto por acá, él tendrá otra coordenada XY. Si yo evalúo ese XY aquí, eso me dará otra variación de Z. Entonces puede ser que nos dé que Z va a variar entre 0 siempre. Y de altura, lo que nos haya dado esa raíz. Entonces puede ser que acá sí ya tenga una variación mayor. Z puede moverse hasta acá. ¿Cierto? Entonces para cada punto, si yo escojo aquí en el piso, obtengo una variación de Z entre 0 y lo que me haya dado esta raíz. Bien. Entonces miren que estos puntos acá, estas alturas van definiendo una superficie y arriba. ¿Cuál superficie será esa? Porque es que yo no puedo seguir, yo no podría evaluar los infinitos puntos que hay aquí para ir viendo cuál es la superficie. Yo evalúo uno y ya sé que Z varía hasta aquí, pero no puedo evaluar infinitos puntos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Igual que antes, esta desigualdad la tratamos como un igual para ver quién es esa superficie que está acá, dándome el límite superior de la variación de Z. Entonces, esa desigualdad la trato como un igual y grafico esto, esta superficie. ¿Sí? ¿Cuál será la gráfica de esta superficie? Entonces, en la siguiente sección veremos que esto es la parte superior de una esfera de radio 1. Entonces, se nos acabó el tiempo. En 5 minuticos les envío otro link para seguir hablando sobre esto. ¿Sí? Cuando tenemos 3 desigualdades, cómo graficar eso y cómo plantear una integral triple. Bien. Listo, profe. Bueno, entonces a las 7:45 continuamos.